Para llevar número 1, el problema del cisne negro. Para que un evento califique como cisne negro, debe cumplir con lo siguiente. 1. Es un caso atípico. Nada de lo que ha sucedido antes puede señalar de manera convincente ni siquiera la posibilidad del evento. 2. Tiene un impacto extremo. 3. Se vuelve explicable solo después del hecho. La naturaleza humana nos engaña haciéndonos creer que deberíamos haber sabido que sucedería todo el tiempo. Otros ejemplos de cisnes negros son el estallido de la Primera Guerra Mundial, el 11 de septiembre, el lunes negro y el terremoto y tsunami del Océano Índico. El problema del cisne negro también se llama el problema de la inducción. El principio básico es que existen grandes incertidumbres cuando se trata de pronosticar el futuro. Dado el conocimiento del pasado, ¿cómo podemos esperar poder averiguar las propiedades de algo que es infinito y desconocido, basado en algo que es finito y conocido? Tomemos otro ejemplo, uno del libro de texto. Imagina que eres un pavo que vive en una granja. Desde el día en que naciste, unas simpáticas criaturas con 2 piernas y 2 brazos te han estado alimentando. Todos los días, siguen regresando con comida. Además, han construido una bonita valla que te protege de esa cosa peluda de 4 patas, que parecía que quería arrancarte las tripas. Incluso te traen pavos hembra de vez en cuando. Qué hermosas criaturas parecen ser. Por cada día que pasa, a medida que te alimentan, protegen y estimulan, te vuelves cada vez más seguro de que estas deben ser las criaturas más amigables de la Tierra. Hasta ese día llamado Acción de Gracias, cuando ya no son tan amigables. El día de Acción de Gracias definitivamente llegó como un cisne negro para este pavo. Desde el punto de vista del pavo, fue totalmente inesperado, tuvo un impacto extremo, y si hubiera podido razonar sobre el evento después de que ocurriera, incluso podría haber encontrado explicaciones para ello. De esto, podemos concluir que un cisne negro es un problema de tontos. Es solo un cisne negro si no estás informado. Esto se aplica a la aleatoriedad en general. No es más que falta de conocimiento. Para el pavo, llegar a la mesa de Acción de Gracias de una familia humana hambrienta fue totalmente inesperado. Pero la familia probablemente sabía la fecha exacta del evento desde hace meses. Hay un primo del cisne negro que se llama cisne gris. Esto se refiere a las incógnitas conocidas cosas que sabemos que no sabemos. No sabemos qué tan rápido un hombre puede correr 100 metros. Pero sabemos que no sabemos eso. Un cisne negro, por otro lado, es un desconocido desconocido. Ni siquiera sabemos que no sabemos eso. Imagina un libro que nunca has leído, y del que no has visto un resumen. Por supuesto, eso contiene muchas incógnitas desconocidas. Si decides leer el libro algún día, en algún momento, exclamarás, "Oh, no sabía eso". Pero no puedes prever hoy sobre qué contenido exclamarás eso. Conclusiones número 2. Las implicaciones de la ceguera del cisne negro. Nassim Taleb habla de 5 cuestiones relacionadas con el cisne negro que surgen de nuestra ceguera ante él. 1. El error de confirmación. Nosotros, como humanos, somos propensos a sacar conclusiones de lo que hemos visto, a lo invisible. Por ejemplo, he escuchado un argumento extraño sobre si graduarse de la universidad es una buena idea o no. Es algo parecido a esto. Bueno, Bill Gates, Thomas Edison, Richard Branson y muchos otros multimillonarios abandonaron la escuela. Exageremos un poco. Incluso si pretendemos que todos los multimillonarios son desertores escolares, nunca podremos, repito nunca, concluir lo contrario de esa declaración, que todos los desertores escolares son multimillonarios. Que los multimillonarios abandonen la escuela no confirma que sea una buena idea abandonar la escuela. Sin embargo, usarlo como argumento para dejar la escuela no es raro, pero el argumento es defectuoso, en el mejor de los casos. 2. La falacia narrativa. El año pasado, un amigo mío y yo fuimos a Australia por unas semanas de vacaciones. Fuimos a un lugar un poco remoto llamado Mission Beach, y la única razón para ir ahí es básicamente paracaidismo y rafting. Teníamos los ojos puestos en el paracaidismo, pero no por mucho tiempo. Un tipo amistoso en nuestro albergue nos contó sobre un accidente que había ocurrido la semana anterior. En un paracaidismo en tándem, el paracaídas de los saltadores en tándem y el de su camarógrafo aparentemente se habían torcido durante el salto, lo que provocó que todos 3 de ellos a caer a sus muertes. Mi amigo y yo fuimos a hacer rafting en su lugar. No importó que cuando le pregunté a mi amiga Siri, me dijo que era muy poco probable que muriera en un salto en paracaídas. Las historias se pegan. Estadísticas. No, esta es la falacia narrativa. Lo siento por hacerte menos propenso a hacer paracaidismo. 3. No estamos programados para cisnes negros. Los humanos son propensos a creer en la progresión lineal. Creemos que una cierta entrada dará como resultado gradualmente una salida deseada. No así cuando existen cisnes negros. Imagina al autor que ha pasado muchos años escribiendo libros. Después de 10 años de intenso trabajo duro, finalmente publica su primer libro y se convierte en un éxito de taquilla. Ese es un evento típico del cisne negro. 4.
La distorsión de la evidencia muda. La historia tiene la tendencia de ocultarnos cisnes negros, al filtrar la realidad que se nos presenta. Considere a los marineros del siglo XV que regresaron después de sus viajes para contar que sobrevivieron a muchas tormentas orando juntos. ¿Significa esto que orar juntos hace que sea menos probable que su barco se hunda? Bueno, tal vez, pero también debemos considerar al resto de los marineros, aquellos que no sobrevivieron a los viajes. ¿Oraron? O bueno, no, es posible que nunca lo sepamos, porque realmente no pueden decirnos desde el fondo del océano. 5. Tunelización. Tendemos a centrarnos demasiado en lo que sabemos y nos alejamos de lo que no sabemos. Por ejemplo, la escuela nos enseña muchos modelos sobre cómo interpretar la realidad. Muchos de los inventores de estos modelos fueron grandes pensadores. Sin embargo, no pueden pensar fuera de la caja de sus propios modelos. Y a veces, ser demasiado estrecho y depender demasiado de estos modelos puede ser devastador para él. Interpretación del mundo real, como veremos en la conclusión número 4. Para llevar número 3. Mediocristán vs Extremistán. Exploremos dos nuevos países, ¿de acuerdo? Empezando por Mediocristán, de Gotemburgo a Mediocristán. Búsqueda. Mediocristán es la tierra del promedio. En Mediocristán, la primera 100 observaciones de una variable le darán una buena expectativa de lo que podría ver en, digamos, las próximas 1000 observaciones. La ley suprema de este país es la siguiente: cuando el tamaño de su muestra es grande, ninguna instancia individual cambiará significativamente el agregado o el total. Por ejemplo, peso, altura, las tasas de mortalidad, los accidentes automovilísticos y el salario de un graduado universitario. En Suecia, son asuntos que pertenecen a Mediocristán. Considere la altura total de las personas en una muestra de 100 hombres suecos. Supongamos que su longitud total es de 182 metros, usando 182 centímetros por persona, que es la altura del hombre sueco promedio. Ahora, agreguemos a la muestra al hombre más alto del mundo en la historia, Robert Wallow, quien también mide 272 centímetros de altura. La longitud total es ahora de 184,7 metros, lo que representa un aumento de alrededor del 1,5%. No demasiado radical, ¿verdad? Ahora, compremos un billete de última hora y viajemos a Extremistán. En Extremistán, presentamos Black Swans. Esto hace que las primeras 100 observaciones no brinden tanta información sobre las siguientes 1000. ¿Recuerdas la vida del pavo? Sus primeros 100 días de ser alimentado y protegido por humanos realmente no podían decirle que estaba a punto de convertirse en la cena de acción de gracias el día 101. La mayoría de los asuntos sociales hechos por el hombre pertenecen a Extremistán, como la riqueza, los ingresos, ventas de libros por autor, número de subs por youtuber, muertes en guerra, tamaños de planetas y, por supuesto, mercados financieros. Considere la riqueza total de las personas en una muestra de 100 suecos. Supongamos que su riqueza total es de 19 millones de dólares, usando 190,000 dólares por persona, que es la riqueza del sueco medio. Ahora agreguemos a Warren Buffett a la muestra, quien actualmente tiene un patrimonio neto de $84.2 mil millones. La riqueza total es ahora de $84,22 mil millones, lo que representa un aumento de aproximadamente 443,100%. Esa es la gran diferencia. Las implicaciones son las siguientes. En Mediocristán, podemos hacer con seguridad algunas predicciones. En Extremistán es mucho más difícil, tal vez incluso imposible. Los problemas surgen porque parece que pensamos que estamos viviendo en Mediocristán, mientras que casi todos los asuntos que estamos tratando de pronosticar son asuntos de Extremistán. A veces basamos funciones importantes en nuestra sociedad en torno a estas predicciones, como el sistema bancario, y eso lleva a la economía. Crisis, como la crisis financiera de 2007 a 2008. Para llevar número 4, Gaussian-Maussian. La curva de campana, o la distribución normal como nos referimos a ella en la escuela, o la curva de Gauss, como nos referimos a él cuando pensamos que estamos honrando a su inventor original, Carl Friedrich Gauss, es una herramienta muy común utilizada para el riesgo, gestión entre reguladores y banqueros centrales, entre otros. Hablemos de lo que es esta curva en primer lugar. Su propiedad fundamental es que los datos de una variable aleatoria dada, por ejemplo, la altura, rondarán el promedio. Por ejemplo, tome el ejemplo de los hombres suecos presentado anteriormente. La altura promedio es 182 centímetros. Si observa la probabilidad de que alguien sea más alto que, digamos, 189 centímetros, puede ver que solo unos 6.3 machos lo son. Más alto que 196 centímetros, 1,44. Más alto que 203 centímetros, 1,740. Lo que es importante notar aquí no son los números reales, pero que el mismo aumento incrementar en nuestra variable aleatoria, es decir, altura, conduce a una disminución aún más rápida en su número de observaciones. Puede decir que la variable está experimentando un viento en contra cada vez mayor cada vez que intenta desviarse de la media. Ahora,
La distribución normal es impresionante cuando se aplica en las condiciones adecuadas, que es en medio cristán. Entonces, nuestras observaciones anteriores pueden decir mucho sobre posibles futuras. Sin embargo, no funciona con variables de extremistan. Por ejemplo, si hubiera modelado los rendimientos diarios del mercado de valores con una distribución normal y se enfrentara al lunes negro de 1987, donde el mercado se desplomó un 22,6% en un solo día, tendría que llamar a este evento un caso atípico. Porque, de acuerdo con la distribución normal, solo debería ocurrir una vez en varios miles de millones de vidas. Muchos inversionistas quebraron porque ni siquiera consideraron la posibilidad de que algo así sucediera. Era un cisne negro para ellos. Entonces, vemos que una distribución normal puede ser limitada, no peligroso de usar para la toma de decisiones en circunstancias en las que tratamos asuntos de extremistán. Y recuerda, esto es prácticamente todo asunto social hecho por humanos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer en su lugar? Podemos usar algo que Nassim Taleb llama aleatoriedad mandelbrottiana en lugar de pretender que todo está normalmente distribuido. La aleatoriedad mandelbrottiana no supone que las desviaciones de la media se vuelvan cada vez más difíciles. En cambio, sugiere que, por ejemplo, si hablamos de pérdidas en un solo día en el mercado de valores, es tan raro ver un día que resulte en un retorno de menos 5% en lugar de menos 2,5% como es ver menos 10% en lugar de menos 5%. Ir desde menos 1,25 a menos 2,5 a menos 5 a menos 10 a menos 20 son todos iguales. En términos de probabilidad, quiero decir, si hubiéramos asumido que el viernes anterior al lunes negro, al menos habríamos considerado una disminución del menos 22,6% como posibilidad, y habríamos sido capaces de protegernos de tal evento. Al asumir la aleatoriedad mandelbrottiana en lugar de la distribución normal, podemos convertir algunos cisnes negros en cisnes grises. Los cisnes grises son desconocidos conocidos, como discutimos en la primera conclusión. Son mejores que los cisnes negros porque al menos podemos adaptar nuestra toma de decisiones a algo que sabemos que no sabemos. Conclusión número 5. Cómo actuar como inversor en un entorno de cisnes negros. Y ahora la parte más interesante. En un mundo dominado por los cisnes negros, donde nos engañamos a nosotros mismos con el error de confirmación, la falacia narrativa y el túnel, y donde debemos tener mucho cuidado al usar la distribución normal platónica para algo útil, ¿qué debemos hacer? Nassim Taleb sugiere dos enfoques diferentes. 1. El enfoque hiperconservador e hiperagresivo. No ponga su dinero en algunas inversiones de riesgo medio, porque seamos realistas, como sabemos que es de riesgo medio de todos modos. ¿Algún experto calculó eso usando una distribución normal tal vez? En su lugar, ponga la mayor parte de su dinero en algo extremadamente seguro, como las letras del tesoro. Estos tampoco están protegidos contra los cisnes negros, pero si pierde su dinero en letras del tesoro, tendrá problemas más grandes que solo perder su capital de inversión. El resto del dinero debe colocarse en algo extremadamente especulativo, como opciones o inversiones ángeles. Con este tipo de cartera, su riesgo está limitado debido a sus inversiones hiperconservadoras, pero también te expones a la posibilidad de acertar un cisne negro positivo con tus hiperagresivos. Nassim Taleb se refiere a esto como una combinación convexa. 2. La cartera especulativa asegurada. La segunda opción es tener una cartera muy especulativa, pero asegurarla frente a pérdidas superiores, por ejemplo, al 15%. Sin embargo, es posible que esto no siempre sea posible, dependiendo de en qué consista su cartera. En lugar de usar una compañía de seguros real, puede crear este efecto usted mismo colocando stop loss en menos 15% y aceptando apuestas múltiples con pequeñas partes de su capital. Esta estrategia también es convexa. Su riesgo es limitado, pero su ventaja está expuesta a cisnes negros positivos. Un resumen. A los humanos les encanta predecir, pero los cisnes negros hacen que el futuro sea un poco menos seguro de lo que nos gustaría pensar. De la ceguera del cisne negro surgen muchos otros temas, como el error de confirmación, la falacia narrativa, la evidencia muda y tunelización. Tendemos a pensar que vivimos en medio cristán, pero la mayoría de los asuntos de nuestra sociedad pertenecen a extremistán. Debemos tratarlos en consecuencia. Usar la aleatoriedad mandelbrottiana a favor de la distribución normal puede ayudarnos a convertir algunos cisnes negros en grises. Al invertir, Nassim Taleb sugiere que debemos exponernos a la posibilidad de cisnes negros positivos y limitar nuestro riesgo al disminuir nuestra exposición a los negativos. Si te gusta el resumen, suscríbete a nuestro canal. Es fácil, es gratis y será un gran apoyo para el canal.